nace por el camino de este pueblo diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, por iglesia, santuario. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mi pueblo. Fíjense, Dios dice: no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. Así hoy en día la gente dice: esto está malo porque se apartan de la iglesia. Pero el tema no es apostasía, apartarse de una iglesia, es apartarse de Jehová, apartarse de su palabra. Por eso dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Versículo 20. A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La base, el fundamento es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de la verdad de la palabra de Dios, eso es conspiración contra Jehová. Pero no llames conspiración a lo que ellos llaman conspiración. El mundo dice que un apóstata es el que se aparta de una iglesia en particular. Pero Dios dice que es apartarse de la fe y apartarse de Cristo y de su palabra lo que es conspiración, lo que es rebeldía y apostasía contra Dios. Hermanos, la salvación no está en ninguna iglesia en particular. Y yo se los voy a decir muy claramente: ni la iglesia católica puede salvar a nadie, ni la iglesia evangélica puede salvar a nadie, ni la iglesia adventista puede salvar a nadie. Ninguna iglesia nos salva. Ahora, la iglesia es la congregación de los salvados. Nos reunimos como hijos de Dios para alabar a Dios. Pero en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Dentro de la misma iglesia hay gente que son verdaderos hijos de Dios y hay otros que son. El diablo dice: trae a la iglesia a los no convertidos para causar confusión y tropiezo. Para que la gente diga: pues si esta es la iglesia de Dios y estos son los hijos de Dios, pues mejor yo me quedo fuera y no tengo nada que ver con esto. Porque el diablo quiere confundirnos. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo y a su palabra. La apostasía es apartarnos de la palabra del Señor Jesús, apartarnos de su verdad. Ahora, si yo comprendo la verdad, pero el Señor me revela más luz y más verdad, y por la palabra de Dios me convenzo de esa verdad, ¿estoy apostatando si yo acepto esa nueva luz de la palabra de Dios? No. Obviamente no. Pero si en el lugar donde yo estaba se oponen a esa verdad, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque eso le pasó a todos los reformadores. Y todas las iglesias que han salido porque han encontrado luz de la palabra de Dios, y ya en la iglesia donde estaban los tildaron ¿de qué? De herejes, de apóstatas. Miren, comenzando con la Reforma, Martín Lutero y todos los reformadores los corrieron de la iglesia católica diciendo que eran herejes. Pero lo triste, hermanos, es que esas mismas iglesias que salieron de la iglesia católica luego hicieron sus credos y dijeron: nosotros, para diferenciarse de Roma, dijeron: Roma cree en esto y esto y en esto, pero nosotros en esto es lo que creemos. Pero los seguidores de los reformadores que hicieron esos credos no para decir esto es lo único que vamos a creer, sino esto es lo que nos diferencia de Roma, los seguidores de ellos dijeron: nosotros nomás creemos en esto, no hay nada más que vamos a creer. Y cuando Dios mandó nueva luz y nuevo conocimiento de la palabra de Dios,
entonces los que traían esa nueva luz fueron tildados de herejes, fueron tildados de apóstatas, porque se estaban supuestamente apartando de lo que sus fundadores de esas iglesias habían enseñado. Déjenme darles un ejemplo. Los luteranos, seguidores de Martín Lutero, rechazaron al obispo de Roma como cabeza de la iglesia. Dijeron, la única cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Dijeron, nosotros no nos sujetamos a ningún hombre, ni menos al Papa. ¿Y saben lo que dijeron? El Papa es el anticristo, el que se tomó el lugar de Cristo, el que le usurpó el lugar a Cristo Jesús. ¿Estaban en lo correcto o no estaban en lo correcto? Estaban en lo correcto. Pero miren qué cosa tan tremenda. Reformaron muchas cosas. Por ejemplo, la salvación, dijeron, no es por los sacramentos. Porque la Iglesia Católica enseñaba que para que una persona sea salva, tenía que tomar los sacramentos de un sacerdote que tenía autorización para dar los sacramentos. ¿Tú quieres salvarte? Tú tienes que ser bautizado por un sacerdote que tiene la autoridad para bautizar. Y si tú no te quieres perder, pues tienes que tomar el sacramento de la extrema unción y arrepentirte y confesar tus pecados a un sacerdote para salvarte. Los luteranos dijeron, no hay que confesar los pecados a un hombre, hay que confesar los pecados a Dios, y Él es el único que nos perdona. También la Iglesia Católica enseñaba que cuando una persona se confesaba, el sacerdote le daba la penitencia. Y ustedes saben, los que han venido de la Iglesia Católica, saben lo que eso quiere decir, ¿verdad? El sacerdote decía, bueno, tú le confiesas los pecados al sacerdote y él dice, ahora tienes que hacer esta penitencia para pagar por lo que tú hiciste. Pero Martín Lutero dijo, ¿qué penitencia si la penitencia y el pago de los pecados ya lo hizo Cristo por nosotros? Él pagó por nuestros pecados. Yo no puedo ganarme la salvación haciendo penitencia. Y él clavó las 95 tesis en la puerta de su iglesia católica, porque él era sacerdote católico y profesor de la Universidad de Wittenberg, católico, pero él clavó 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Clavó esas tesis en contra de la enseñanza católica, diciendo esto es una herejía, enseñar que la salvación se puede ganar por las penitencias. Incluso en aquella época estaban construyendo la iglesia o la basílica de San Pedro en Roma. Y el Papa había mandado por todas partes en Europa a hombres que vendían indulgencias por el pecado para recaudar dinero para construir la basílica de San Pedro. Decían, si tú compras y das una ofrenda, el Papa te garantiza el perdón de los pecados a cambio de esa ofrenda. Y no solamente eso, decía, si tú tienes una persona que se ha muerto y está en el purgatorio, si tú das una buena ofrenda, puedes quitarle años en el purgatorio a esa persona. Y tan pronto como la moneda cae en el cofre, decían los que habían venido de Roma, esa alma va a salir del purgatorio y va a pasar al cielo. Y la gente, ¿quién va a querer que sus seres queridos estén sufriendo en el purgatorio? Si por dinero, pues pueden sacarlo del purgatorio. Imagínense qué aberración, qué cosa una mentira tan grande. Pero la gente ignorante que no lee la palabra de Dios creía lo que decían los sacerdotes. Entonces Martín Lutero dice, todo eso es mentira. La palabra de Dios dice que ya Cristo pagó por nuestros pecados. Y lo único que tengo que hacer es confesar mis pecados, que Cristo me los perdona. Todo eso era cierto. Pero miren lo que pasó. Más adelante, sacerdotes que se salieron para seguir a Martín Lutero y la verdad que él presentaba. Ahora escuchen porque esta historia es muy interesante. Muchos sacerdotes se salieron de la Iglesia Católica porque ya no creían en los engaños del Papa y en las doctrinas romanas.
sino que creían ahora que la Biblia era la palabra de Dios y que todo lo que ellos tenían que enseñar estaba basado en la palabra de Dios. Pero ¿saben? Dos sacerdotes de estos, uno se llamaba Osvaldo Gleit y otro se llamaba Andreas Fischer. Y ahora lo que les voy a contar es increíble. Estos hombres, leyendo en la Biblia, descubrieron que el verdadero día de reposo, según la Biblia, era el sábado y no el domingo. Otros sacerdotes descubrieron que el bautismo verdadero era sumergiendo a la persona debajo del agua y no recién nacidos los niños echándoles un poquito de agua en la cabeza. ¿Saben lo que pasó con estos sacerdotes? Los mismos luteranos dijeron, estos están apartando. Están enseñando otras doctrinas que no son las que nuestra iglesia reformada enseña. Y así como la iglesia católica había declarado hereje a Martín Lutero, porque Martín Lutero le señaló sus errores, ahora a estos hombres que estaban señalando otras cosas que tenían que ser reformadas, los luteranos los declararon apóstatas y herejes. ¿Y saben cómo les llamaban? Les llamaban anabaptistas. Anabaptistas. Ustedes pueden leer esto en la historia. ¿Y saben por qué les llamaban anabaptistas? Porque decían, la palabra anabaptistas literalmente quiere decir los que vuelven a bautizar otra vez. Aná quiere decir otra vez y baptistas es bautizar. Estos son los que bautizan otra vez. Si ya están bautizados, ¿por qué los tienen que bautizar otra vez? Esto es una apostasía porque están negando el primer bautismo. Había orgullo entre medio porque los sacerdotes, ahora luteranos, porque ellos no quitaron el sacerdocio. Los luteranos siguen con sacerdotes. Más adelante la Reforma descubrió que eso de sacerdotes no, que lo que Cristo estableció en la iglesia fueron pastores, no sacerdotes. Pero fíjense, eso iba a venir hasta después. Pero los luteranos, que es una iglesia evangélica, no es católica, es protestante, protestaron contra Roma. Se apartaron de Roma, los corrieron de Roma. Pero ellos, ya cuando se vieron corridos, formaron su iglesia. Pero ¿qué sucedió? No cambiaron todas las cosas. Comenzaron la reforma, pero no la terminaron. Y ahora hacen su credo y a los que siguen descubriendo luz de la palabra de Dios, ahora los llaman ¿qué? Apóstatas y herejes. Sin embargo, nosotros sabemos que estaban en lo correcto ellos hoy en día. Pero a los luteranos nadie les ha hecho cambiar hasta el día de hoy. Los luteranos siguen creyendo que hay que bautizar a los niños recién nacidos, porque ya sus enseñanzas no fueron como las de Martín Lutero, que se basaron a la palabra de Dios, sino que ahora ellos siguieron las enseñanzas de la iglesia en lugar de seguir la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones protestantes y evangélicas hoy en día? Porque cada una que trae una nueva luz, los corren de la iglesia anterior. ¿Qué les pasó a los pioneros de la iglesia adventista aquí mismo en Michigan, hermanos? Porque la iglesia adventista aquí fue su raíz hace 160 años atrás. Descubrieron ciertas verdades de la palabra de Dios. ¿Pero qué pasó? Los corrieron de sus iglesias. Y eran iglesias metodistas, iglesias bautistas, iglesias presbiterianas. Pero como ellos descubrieron ciertas verdades de la palabra de Dios, los corrieron. Ahora les pregunto a ustedes, ¿corre la iglesia adventista el mismo peligro que corrieron las otras iglesias como los luteranos y metodistas y presbiterianos y otros? ¿Corre el mismo peligro de que los que traigan nueva luz de la palabra de Dios puedan ser aún corridos y declarados herejes en la misma iglesia adventista?
Hermanos, el mismo peligro existe en cualquier iglesia. Por eso nosotros tenemos que aferrarnos